¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta religiosa influyente dentro del judaísmo en la época de Cristo y la Iglesia primitiva. Eran conocidos por su énfasis en la piedad personal. La palabra fariseo proviene de una palabra hebrea que significa separados. Su aceptación de la tradición oral además de la ley escrita y su enseñanza de que todos los judíos debían observar las más de 600 leyes en la Torá, incluidos los rituales relacionados con la purificación ceremonial. Los fariseos eran en su mayoría empresarios de clase media y líderes de sinagogas. Aunque eran una minoría en el Sanedrín y ocupaban un número minoritario de cargos como sacerdotes, parecían controlar la toma de decisiones del Sanedrín porque contaban con el apoyo popular entre el pueblo. Entre los fariseos había dos escuelas de pensamiento, basadas en las enseñanzas de dos rabinos, Shammai y Hillel. Shammai pidió una interpretación estricta e inflexible de la ley en casi todos los temas, pero Hillel enseñó una aplicación más flexible y liberal. Los seguidores de Shammai fomentaron el odio por todo lo romano, incluidos los impuestos. Los judíos que servían como recaudadores de impuestos eran persona non grata. Los chammaitas querían prohibir toda comunicación y comercio entre judíos y gentiles. Los hillelitas adoptaron un enfoque más amable y se opusieron a tal exclusividad extrema. Con el tiempo, las dos escuelas dentro del fariseísmo se volvieron tan hostiles entre sí que se negaron a adorar juntas. Los fariseos aceptaron la palabra escrita como inspirada por Dios. En la época del ministerio terrenal de Cristo, esto habría sido lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento. Desafortunadamente, los fariseos dieron igual autoridad a la tradición oral, diciendo que las tradiciones se remontaban a Moisés. Al evolucionar a lo largo de los siglos, las tradiciones farisaicas tuvieron el efecto de añadir a la palabra de Dios algo que está prohibido. Deuteronomio capítulo 4 versículo 2. Los evangelios abundan en ejemplos de fariseos que trataban sus tradiciones como iguales a la palabra de Dios. Mateo capítulo 9 versículo 14, capítulo 15 versículos 1 al 9, capítulo 23 versículo 5, capítulo 23 versículo 16, versículo 23, Lucas capítulo 11 versículo 42. Jesús aplicó la condena de Isaías capítulo 29 versículo 13 a los fariseos, diciendo, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos capítulo 7 versículo 7. Los fariseos enseñaban las siguientes doctrinas. 1. Dios controla todas las cosas, pero las decisiones que toman los individuos también afectan el curso de la vida. 2. Habrá una resurrección de los muertos. Hechos capítulo 23 versículo 6. 3. Hay una vida futura, con recompensas y castigos apropiados para cada individuo. El Mesías establecerá su reino en la tierra. 4. El reino espiritual, incluida la existencia de ángeles y demonios, es real. Hechos capítulo 23 versículo 8. Muchas de las doctrinas de los fariseos los enfrentaban a los saduceos. Sin embargo, los dos grupos lograron dejar de lado sus diferencias en una ocasión, el juicio de Jesucristo. Para lograr la desaparición de Jesús, los saduceos y los fariseos se unieron. Marcos capítulo 14 versículo 53, capítulo 15 versículo 1, Juan capítulo 11 versículos 48 al 50. Los fariseos fueron responsables de la compilación de la misma, un documento importante sobre la continuación del judaísmo más allá de la destrucción del templo. El judaísmo rabínico y las sinagogas modernas deben su existencia al trabajo de los fariseos. En los evangelios, los fariseos son a menudo presentados como hipócritas y orgullosos oponentes de Jesús. El Señor lo dijo sin rodeos, porque dicen, y no hacen. Mateo capítulo 23 versículo 3. Como regla general, los fariseos eran farisaicos y engreídos en su ilusión de que agradaban a Dios porque guardaban la ley, o al menos parte de ella. Como Jesús les señaló, por muy escrupulosos que fueran al seguir los puntos más sutiles del ritualismo, no lograron estar a la altura del estándar de santidad de Dios, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, versículo 23. Por supuesto, no todos los fariseos se oponían a Jesús. Nicodemo era un fariseo que, con razón, consideraba a Jesús venido de Dios como maestro y honestamente buscaba respuestas de él. Juan capítulo 3 versículos 1 y 2. Más tarde, Nicodemo defendió a Jesús ante el Sanedrín,
Juan capítulo 7 versículos 50 y 51, y estuvo presente en la crucifixión de Jesús para ayudar a enterrar el cuerpo del Señor. Juan capítulo 19 versículo 39. Algunos de los primeros cristianos también eran fariseos. Hechos capítulo 15 versículo 5. El apóstol Pablo fue educado como fariseo y sus credenciales en ese grupo eran excelentes. Hechos capítulo 26 versículo 5. Pablo se llamó a sí mismo hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses capítulo 3 versículos 5 y 6. Pero Pablo descubrió que su cumplimiento de la ley no podía producir verdadera justicia. Después de poner su confianza en la obra consumada de Cristo en la cruz, deseo ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 9. Nadie, ni siquiera el fariseo más estricto, está justificado por guardar la ley. Gálatas capítulo 3 versículo 11. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.